Bueno, el día de hoy, bueno, la semana pasada que fue nuestra primera clase, estudiamos, voy a hacer solo así, mencionando lo que estudiamos la semana pasada. Básicamente estudiamos que Dios hizo al hombre recto, que el hombre se corrompió por la semilla que el Leviatán sembró en su voluntad, ¿verdad? Luego que se convirtió en enemigo de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios, y que Dios envió a su Hijo para reconciliarnos con Dios el Padre, ¿verdad? Con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, y luego hablamos que el primer mensaje que yo veo a Jesús dándole a los apóstoles fue, solo permítame, voy a poner mi reloj porque si no se me pasa. Muy bien. El primer mensaje que el Señor les da a los apóstoles después de resucitado fue paz. Se recuerda, ¿verdad? Las 3 veces que el Señor les dijo paz, y aprendimos por qué fueron 3 veces, ¿verdad? Paz por dentro, paz por fuera y paz para llevar a compartir. Entonces, ok, déjenme solo aquí retomar. Si quieren, por favor, vámonos a Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Hoy vamos a ver bastantes versículos, así es de que voy a tratar de hacerlo. Bueno, tampoco tenemos prisa, ¿verdad? No tenemos prisa, ¿verdad, hermano Eric? No tenemos prisa para nada. Bien. Qué bueno. Colosenses 1:19. Si lo tienen ya, lo voy a leer y dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, Dios nos reconcilió, y eso lo que logró es que, dice, nos reconcilió y mediante la sangre de su cruz. Qué versículo tan maravilloso. En otras palabras, Dios nos reconcilió y eso hizo paz entre Dios y nosotros, ¿verdad? Así es de que, pero vámonos ahora, ahí mismo en Colosenses 2, versículo 9, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y versículo 10, y vosotros, o sea, ustedes y yo, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y esto es maravilloso, hermanos, porque en Jesús, el pastor, mi esposo, siempre nos dice muchas veces y con mucha insistencia, se dan cuenta, o sea, nos damos cuenta que adentro de nosotros, en nosotros habita el Creador, el dueño de todo, el Señor Jesucristo, el que lo dio todo por nosotros. Entonces, dice, en él habita la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en él. En otras palabras, hermanos, cuando Jesús vino a nosotros y en él está completa la deidad, el Padre está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Eso creo que aquí no lo vamos a entender nunca, esta cabeza no logra entender, pero no tenemos que entender, solo tenemos que agradecer y creerlo. Pero en Jesús está todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, no tenemos por qué vivir en una guerra continua, interna y externamente. Dios hizo la paz entre Él y nosotros. Entonces, nosotros podemos y debemos vivir, gozar la paz y también llevarla y hacerla. Vamos a estudiar más adelante, vamos a ver ese versículo, no hoy, pero en otra oportunidad, cómo uno va y también uno sigue la paz, uno lleva la paz, uno hace la paz. Entonces, no tenemos por qué vivir en esta guerra interna teniendo a Jesús dentro y adentro de nosotros, siendo que en Él está la plenitud de la deidad, el poder para librarnos, sanarnos, transformarnos, conformarnos a su imagen y semejanza. Entonces, ahora, Jesús nos reconcilió con Dios, pero solo tenemos que vernos en un espejo para saber que, pues en un espejo en un sentido, ¿verdad? Porque en el espejo literal no sale el hombre interior, pero es una manera de decirlo, ¿verdad? Solo tenemos que vernos en el espejo de nuestras actitudes, de nuestra vida diaria, la manera como respondemos a las situaciones, no digo solo con palabras,
porque a veces no respondemos con palabras. Hay personas que son de pocas palabras, pero los sentimientos siguen allí. Que uno no diga las cosas no significa que no hubo un sentimiento contrario, ¿verdad? Opuesto, contrario a la naturaleza del Señor. A veces no lo decimos y pensamos, ¡qué bueno que no dije nada porque me hubiera metido en un gran lío! Oh, ¡qué bueno que no dijo nada! Pero hay que ir más allá, porque no es solo decirlo, sino el sentimiento, el pensamiento, la intención, etc. En fin, pero solo tenemos que vernos a nosotros mismos para saber que nosotros no somos necesariamente un reflejo pleno, completo de la imagen y semejanza de Dios, como como Dios hizo al hombre al principio, lo hizo recto. Entonces, vámonos ahí mismo en Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, Él, el Señor Jesucristo, es la imagen del Señor. Y todo lo que tenemos que hacer es dejar que Jesús crezca en nosotros crecer en Él, para que poco a poco, lo más pronto posible, debemos en un sentido correr y en el otro esperar en Él, pero ya no queda mucho tiempo, por eso es importante redimir el tiempo. Pero debemos dejar que Jesús crezca en nosotros para que Él, con su amor y su misericordia y su paciencia que Él tiene con nosotros todo el tiempo, vaya Él restaurando en nosotros la imagen de Dios que un día el hombre tuvo. Entonces, ni ustedes ni yo, lamento decirles, pero ni ustedes ni yo podemos reflejar la imagen plena de Dios, su naturaleza, su manera de ser. Dios es misericordioso. En fin, no tengo que decir más, ¿verdad? Es obvio, ya lo sabemos. Entonces, no, lo que estoy tratando de decir con esto es, Dios nos reconcilió y el día que el Señor vino a nuestro corazón, la paz llegó. Seguramente nosotros sentimos esa paz y la seguimos sintiendo, pero nuestra naturaleza se corrompió, se distorsionó, se torció de tal manera que la conversión y la transformación y el volver a ese estado original no es automático, no es de gratis y no es de la noche a la mañana. Se requiere trabajo, por supuesto, en un sentido, ¿verdad? Nuestro trabajo no es cambiarnos, porque nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, lo dice la Biblia, no podemos agregar, pero ni un centímetro a nuestra estatura natural, mucho menos a la espiritual. Entonces, nosotros no podemos hacer nada para que eso cambie. Nuestro trabajo es hacer lo que estamos haciendo ahorita, sentados a la mesa de la palabra de Dios, escuchando la instrucción de la verdad, y luego ir a nuestro cuarto de oración y decirle, Señor, eso es lo que yo quiero, haz lo que sea necesario, pero trabaja en mi corazón. Entonces, nosotros, a medida que buscamos al Señor en oración, a medida que buscamos al Señor en su palabra, a medida que nos vamos rindiendo y vamos caminando poco a poco, el Señor va a ir conquistando todas las áreas en nuestra vida. Y si nosotros se lo permitimos. Entonces, la conversión no es automática, Jesús debe crecer en nosotros. Pero un día, si nosotros se lo permitimos, porque Él sí quiere, un día podemos regresar al estado original. Ahora tal vez alguno de ustedes preguntará, ay hermano, pero ¿alguna vez vamos a ser perfectos? No aquí, aquí definitivamente no. La Biblia dice que esta cosa que en nosotros no se sujeta ni puede, pero mientras nosotros vivamos como nos ha enseñado mi esposo, ¿verdad? Que seamos perfectos en arrepentimiento. O sea, que seamos rápidos, no tardos para arrepentirnos, pero para arrepentirnos tenemos que vernos. Y entonces es una cadena, ¿verdad? Así es de que si nosotros somos prontos para vernos, para ir al Señor y arrepentirnos, poco a poco el Señor, claro que va a ir cambiando y regresando, transformando nuestra naturaleza, absorbiendo nuestra naturaleza por la suya. Y ese es nuestro mayor deseo, seguramente el de todos, ¿verdad? Estoy segura. Y todos dicen, amén. Digan amén y yo me tomo un tecito con un poco de té. Aquí hay bastante polvo, pues más polen, entonces sí se lastima la garganta. Entonces vámonos ahora, por favor, a Gálatas 5:19. Son versículos que sabemos bien y hasta podríamos decirlos de memoria, ¿verdad? Espero. Son los primeros versículos que nos enseñan cuando somos, si conocimos al Señor de niños. Y
Ok, bueno, Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, se nota pues, se nota, pues ese es guatemalteco para los mexicanos y los salvadoreños, ya saben, ¿verdad? Manifiestas son las obras, o sea, manifiestas son las obras en ustedes, en mí, las obras de la carne, no tengo ni qué hablar, solitas hablan, ¿verdad? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, ahí va el enojo, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si nos quedamos cortos, cosas semejantes a estas, o sea, todo lo que se parezca, ¿verdad? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ahí es otro tema, pero solo se los menciono para que no se asusten. En este contexto, el reino de Dios está hablando de llegar a la estatura completa, ¿verdad? Que es la esposa del Cordero, y dice los que practican estas cosas. Una cosa es tener una debilidad y que yo caiga en algo, y otra cosa es una manera de vivir. Entonces, si hay gente que decide vivir así, que no le importa, si estamos hablando de cristianos, este es un paréntesis, porque es muy importante. A veces dicen, pero entonces si yo tengo ira, yo no voy a alcanzar el reino de Dios y no voy a llegar a vivir con el Señor eternamente. No, está diciendo que las personas que eligen practicarlo, eligen vivir, tener eso como un modo de vida, ¿verdad? Entonces, a esas personas no van a poder llegar a la esposa del Cordero o alcanzar la estatura plena del Señor. Pero a nosotros, aquí dice, o sea, estas son las obras de la carne que se nos van saliendo, hermanos, pero conforme vamos dejando que Jesús crezca en nosotros, primero las vamos refrenando, subyugando, y hasta que el Señor las conquista y luego las transforma. Pero aquí en este listado menciona las iras, las contiendas, las disensiones, dígase enojo, ¿verdad? Entonces, pero luego, para no dejarlos en una nota triste, Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu, perdón, es amor, gozo, miren que dice ahí, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, etcétera. En otras palabras, los que somos del Señor, los que hemos elegido, los que hemos decidido vivir como el Señor y buscar ser más como Él, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. En otras palabras, todo esto que está aquí adentro se sale, esa es nuestra naturaleza, pero si yo voy al Señor y yo busco al Señor para que Él haga un cambio en mí, y yo decido crucificar la carne, es muy diferente a que yo decida practicar o tenerlo como un modo de vida. ¿Amén? ¿Está claro? Y amén. Bueno, entonces ahora sí, vamos a nuestra lección. Esa era la introducción a nuestra lección de hoy. El día de hoy, en el libro, la hermana Hicks, Dios la bendiga, ¿verdad? Ya la bendijo, ya está allá con el Señor, pero de verdad que nos dejó tesoros maravillosos el Señor a través de su sierva. Cuando uno uno no entiende fácilmente, Dios tiene que revelarnos y abrirnos los ojos de nuestro entendimiento. Pero aquí, en el libro, antes de empezar a tratar lo del enojo, menciona, y qué maravilloso, y dice, necesitamos entender, o necesitamos dos llaves. Las llaves son para abrir las puertas o para cerrar, ¿verdad? Entonces dice, necesitamos dos llaves para que se abra la luz de nuestro entendimiento, ¿verdad? Para que se abra nuestro entendimiento y nos alumbre esta verdad y podamos entender lo que viene ahorita, ¿verdad? Lo que vamos a empezar a estudiar es el origen del enojo. Pero para poder entender el origen del enojo, de dónde viene este enojo, necesitamos estas dos llaves. Número uno es la llave de la unidad y la separación de Dios. Y luego la número dos es la llave del principio de que en Dios está tanto el dolor como el placer, ¿verdad? Es una balanza. Entonces, vamos a ir primero a la primera llave. Así es de que estén listos y en oración, después de este estudio, díganle ustedes, Señor, dame esta llave, por favor, ábreme los ojos de mi entendimiento, ¿verdad? El domingo precisamente el pastor estaba mencionando la llave de David. Y creo que no se recuerdo si el domingo lo dijo, creo que no lo mencionó,
no llegó a eso, pero la llave de David, ¿saben cuál es? La llave del entendimiento. David entendió, por eso, o sea, por eso realmente caminó hasta donde caminó. David entendió, dice, sacrificio y ofrenda no me has demandado. O sea, él dice, yo podría darte sacrificio y ofrenda, pero él entendía que era lo que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? En fin, ese era otro paréntesis. Ahora vámonos, por favor. Aquí tengo bastantes versículos, así es de que voy a ir midiendo. Bueno, pero todavía tenemos tiempo. Es hasta las 10, ¿verdad, hermano Eric? Hasta las 11. No, estoy bromeando, no se asusten. Vámonos a Hechos 17. Este versículo se los puedo decir a lo mejor hasta de memoria, porque es una de mis porciones favoritas y para quienes han platicado conmigo van a saber que sí. Hechos 17, versículo 22 al 29. Voy a ir, no sé si lo voy a leer todo, pero vamos ahí. Dice, entonces el apóstol Pablo aquí dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El apóstol Pablo fue muy astuto, supo cómo entrarles para poder predicarles. Y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el que estaba esta inscripción al Dios no conocido. Imagínense, adoraban toda clase de dioses que hasta al Dios no conocido, a él también, ¿verdad? Entonces dice, Eli encontró esa inscripción y Pablo aprovechó eso para predicarles. Dice, al que vosotros adoráis, pues, adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hasta ahí lo voy a dejar. Aquí lo que dice el apóstol Pablo, vamos a ir trazando cómo Dios es uno. Entonces aquí, ¿qué cosa es una? Aquí dice una sangre, de una sangre. Eso significa un Dios, ¿verdad? Porque de una sola sangre está hablando del Dios no conocido que tenían ahí los atenienses, pero él le dice, ese Dios es el que hizo todas las cosas y de una sola sangre fue hecho todo el linaje de los hombres. Entonces aquí el apóstol Pablo dice una sola sangre. Luego vámonos por favor a Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4. Y este es el versículo de versículos, ¿verdad? Tremendo. Perdón. Dice, no me lo sé en hebreo todo, pero solo sé que dice Shema Israel, pero dice, oye Israel, Shema es oír. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí Moisés está diciendo que Dios es, Jehová es uno. ¿Lo tienen? Amén. Ahora vámonos a Zacarías. Les dije, vamos a ir de un lado al otro, ¿verdad? Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, creo, sí. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y aquí el profeta, ¿verdad? Está diciendo, versículo 9, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Aquí está hablando del futuro, el milenio, pero dice, Jehová será uno y uno su nombre. O sea, vuelve a decir un Dios y un nombre. Ya vimos que una sola sangre, un solo Dios, un solo nombre. Ahora vámonos ahí mismo cerca, Malaquías 2, capítulo 2, versículo 10. Dice, no sé si lo llevo muy rápido, pero si no me dicen, me hacen así, ¿eh? Un poquito. Un poquito, ¿verdad? Tal vez sí con los versículos. Va, muy bien. Malaquías, capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos
perdón, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos desleales el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí dice, un mismo Padre, una sola sangre, un mismo Dios, un nombre y un mismo Padre. Entonces está hablando de uno, Dios como uno. Ahora vamos a ver mira, ahora déjenme decirles algo aquí también muy importante. Van a haber cosas en la palabra de Dios que uno como que quisiera hacerse así, oh, no entiendo. Pero saben que qué bueno, porque si nosotros entendiéramos a Dios, dejaría de ser Dios, ¿verdad? Jamás vamos a entender a Dios, o sea, mucho menos con esta mente. Allá vamos a verlo todo y a conocerlo todo y a saberlo todo, dice la palabra de Dios. Pero yo no sé, yo no creo que ni allá vayamos a conocer a Dios. Creo que por toda la eternidad vamos a seguir conociéndolo y conociéndolo y conociéndolo. Déjenme que les cuente un pequeño testimonio. Hay un libro, se me fue el nombre, pero es de Jesse Duplantis, es el autor. Si alguien se recuerda cómo se llama el título, porque no estaba pensando en eso, pero se me fue, no lo recuerdo el título. Pero en ese libro él tuvo una visión del cielo y él, recuerdo que él dice que él estaba delante de Dios, pero postrado, pero miraba, o sea, era como que estaba postrado y lo miraba, pero dice que él estuvo frente, si recuerdo bien, como que vio el trono de Dios y alrededor vio como ángeles y que cada vez que se movían conocían una nueva faceta de Dios allá arriba. Cada vez que se movían conocían una nueva faceta de Dios. Ya han estado desde la eternidad y van a seguir por la eternidad. Entonces dice uno, ¿a qué horas jamás podemos pensar que con esta mente finita vamos a entender o a comprender a Dios? Pero como Dios es Dios, Él puede abrirnos los ojos del entendimiento para entender su palabra, ¿verdad? Entonces, aquí, ahora vamos a ver esta otra cosa aquí. Dice, es como una unidad compuesta. Así le pone la hermana Hicks en su libro. Entonces, Dios es uno, pero ahora veamos Génesis 2:24, versículos que conocemos muy bien. ¿Lo tienen? Sí, amén. Bueno, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es la misma palabra, es la palabra ejad, eso no les había dicho, es la palabra uno, ejad. Se unirá a su mujer. Ahora, sabemos, o sea, una pareja son dos personas y sin embargo se vuelven una. Y no solo está hablando una sola persona, no solo está hablando de la unión física, porque déjenme decirles que yo he tenido la experiencia cuando mi esposo ha casado a pues, parejas, ¿verdad? Es maravilloso porque cabal dice lo que Dios unió o lo que Dios juntó. Esa palabra es la palabra enyugar. O sea, lo que Dios puso bajo un yugo no lo separa el hombre, dice. Y eso es cuando la pareja se dice sus votos. Eso es maravilloso. Yo una vez en una oportunidad recuerdo haber percibido como una cortina, un rocío. La presencia de Dios estaba, yo llorando en la boda, disfrutando, ¿verdad? La presencia de Dios. Entonces, cuando cuando él y ella se dicen sus votos delante de Dios, Dios desciende y les pone un yugo invisible, un yugo espiritual. Entonces, la unión física es el sello de esa unión, pero delante de Dios, el Señor ya les puso un yugo. Entonces ya los hizo uno, ya no son dos. Y de hecho, cuando un ministro casa, ¿verdad? Una pareja dice, ya no son más dos, sino uno. Y sin embargo, no está viendo dos personas, pero ya son uno para Dios. Impresionante misterio. Entonces, y pues, por supuesto, con la unión física se sella esa unión, pero delante de Dios la unión es espiritual. Así es de que, entonces, para que podamos ver esto de una manera más amplia. Ahora, vámonos allí mismo en Génesis 4:26. Sí, 4:26. Déjeme ver, yo creo que no es ese, pero... No, no es ese, pero no importa, está bien.
Es el caso de cuando José, si se recuerdan, anoté mal el versículo, pero no importa. Ustedes lo van a poder encontrar. Cuando José interpretó los sueños, se recuerdan, de Faraón, y él vio las 7 vacas flacas, no, perdón, primero las 7 vacas gordas y después las 7 vacas flacas. Y él le dijo a Faraón, es una sola cosa. Así lo dice, es un mismo sueño, perdón. ¿Y cómo puede ser un mismo sueño dos cosas? O sea, está hablando de un mismo sentido, un mismo significado, era un mismo propósito del sueño y sin embargo eran 2 sueños. Así es de que yo no sé si alguna vez ustedes han tenido 2 veces el mismo sueño. A mí me ha pasado en 2 oportunidades impresionantes. En una, la continuidad de un sueño y en otra, el sueño de 2 veces. De alguna manera, Dios diciendo algo, ¿verdad? Entonces, pueden ser 2 y sin embargo es 1. Es para que entendamos el concepto, ¿verdad? De 1 y más, ¿verdad? Entonces, ahora vámonos a Juan, capítulo 17, Evangelio de Juan. Capítulo 17, versículo 21. La cita anterior para los que la necesitan era Génesis 41, 26. Solo me brinqué un 1. Ajá, sí. Eso fue. Gracias, hermano Eric. Juan 17, 21. Miren lo que dice aquí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, aquí está rogando para que nosotros, ustedes y yo, seamos uno en él. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Ven la cosa, ven qué impresionante. Por un lado es uno, es un solo Dios, pero por el otro lado hay una unidad y una separación. Eso es lo que es el principio, la llave que está poniendo aquí la hermana Hicks, para que logremos entender la unidad que hay en Dios y por el otro lado la separación que hay en Dios. Ok. Ahora vámonos ahí mismo en Primera de Corintios. Les tengo un montón de versículos para probar esto, porque la verdad, como dijo el hermano Érico, lo confirmó, no tenemos prisa, y qué exquisito es poder confirmar lo que estamos aprendiendo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Sí, miren qué hermoso esto. En lo que llegan al versículo, yo tomo tecito. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Impresionante, ¿o no, hermanos? O sea, en Dios está esta cosa de unidad y por el otro lado separación. O sea, ¿cómo dos personas, una que planta y otra que riega, pueden ser una misma cosa? Solo Dios, ¿verdad? Pero les tenía todos estos versículos para que lo vean una y otra y uno diga, wow, qué maravilloso. El otro es Gálatas 3, 28. ¿Okay? ¿Lo tienen? Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos nosotros vamos a ser uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Y déjenme buscarles, ok. Si quieren les digo todos los versículos y podemos leer los que tengan. Marcos 12, 29. El Señor uno es. Está citando lo que leímos en Deuteronomio. Luego, Romanos 3:30. Así los pueden buscar después en su casa y así se los doy todos, pero no nos va a dar tiempo a leer todos. Primera de Timoteo 2:5. No, eso sí tenemos que leer. Primera de Timoteo 3:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Ok, Primera de Timoteo 2:5.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gracias, Eric. Ok, ahora sí, vámonos por favor a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Son porciones de la palabra que conocemos, pero cuando los vemos bajo la luz o sea, con el entendimiento de esto, ¿verdad? De esta llave que Dios es uno y por el otro lado Dios es la unidad de Dios y la separación que hay en Dios. No es que Dios se separe, ¿verdad? Ok, Primera de Juan 5:8, o la manera como Dios se revela a nosotros, ¿verdad? 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Eso es bien claro, ¿verdad? Obviamente está hablando de Dios. El Espíritu Santo, el agua, el verbo, la sangre, o sea, son tres. Dios siempre habla de tres, así es que, y por el otro lado habla de uno. Es uno y es tres. Amén. ¿Lo ven? Amén. ¿Lo están viendo, hermanos? Sí. Díganme amén. Gracias, hermana Cristel. Ahí vi tu manita. Gracias. Muy bien. Entonces ahora, esto es Génesis 1. Vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Sí, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí tenemos, Dios habló sobre las aguas de su Espíritu, y salió, y entonces dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Lo ven? El Padre hablando, el Espíritu de Dios posándose, y la luz, el verbo, manifestándose. Entonces, Dios es uno, pero Dios es tres. ¿Amén? Amén. Luego ahí mismo en 1:26 está bien claro cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, es uno, pero es tres. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, ¿verdad? Es implícito que es uno, pero son tres. Él es tres. Luego, bueno, también en Génesis 3:22, cuando el hombre pecó, dice Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, está bien claro a lo largo de la palabra de Dios, y podríamos seguir y seguir y seguir buscando muchos más versículos en donde podemos probar que Dios, esta unidad que hay en Dios, la palabra ejad significa uno, básicamente, ¿verdad? Pero espérenme, les tengo, sí les leí versículos del Nuevo Testamento. Todavía no. Sí les leí. Sí leímos eso. Entonces, otro versículo maravilloso es en Mateo 3:16. Lo vamos a leer y creo que hasta ahí voy a llegar con los versículos luego de esto. Mateo 3:16. Esto es cuando Jesús es bautizado por Juan y dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí vemos al Verbo de Dios siendo bautizado, el Espíritu Santo manifestado como paloma, lo vieron, o sea, era visible, y se posó una paloma sobre Jesús, y luego se abrieron los cielos ante él, y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, está ahí claramente la manifestación de Dios,
tanto en el Verbo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo como paloma y la voz de Dios el Padre. Así es de que Dios es uno, pero Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y es tremendo como mucha gente, la hermana precisamente lo menciona en el libro, no lo menciona ahí, lo menciona en otro libro, pero básicamente, cómo es que hay denominaciones que tratan de probar que Dios es uno y se ofenden cuando decimos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y por el otro lado hay otras denominaciones que tratan de probar que Dios es solo Padre, Dios es solo Hijo, Dios es Espíritu Santo. O sea, a favor de la deidad o a favor de que Dios es uno. En fin, Dios es uno y Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Verán sus atributos, la manera como Él se revela. Por supuesto que es uno, pero se revela como es Padre, se reveló como el Hijo y se revela como, pues, a través de su Espíritu Santo. Así es de que esta cosa que hay en Dios, necesitamos aprender eso para más adelante entender el origen del enojo. Y lo van a ver probablemente no hoy, pero vamos a ir poco a poco viendo esto. Ok. Ahora, igual cuando Jesús en Mateo 28, 19, no vamos a leerlo, pero les da el mandato, ¿verdad? Que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego vemos en Hechos 19, ¿se recuerdan? Cuando Pablo encuentra a unos discípulos y les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados, y le dicen, y no hemos oído ni siquiera que hay Espíritu Santo. Y se voltea a Pablo y le dice, ¿y entonces en qué fueron bautizados? Y los agarra otra vez y los mete al agua, ¿verdad? Ahí vemos cómo no es el acto de bajar al agua y bautizarme, no es eso realmente todo, es el nombre que se invoca en el agua, y entonces bajar al agua y por supuesto tener ese nombre invocado sobre nosotros. Entonces vino Pablo y los bautizó en el nombre de Jesús. Entonces vemos como, por un lado, el mandato es de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vemos a los apóstoles, están bautizando en el nombre de Jesús. Y aquí solo hay una cosa, o ellos no estaban obedeciendo, o entendieron cuál era el principio, entendieron cuál era el nombre, ¿verdad? Que es Dios, por supuesto. Dios es bautizar en el nombre del Padre, bautizar en el nombre del Hijo y bautizar en el nombre del Espíritu Santo. Es diciendo que los bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, Dios tiene un nombre y el Señor Jesucristo es su nombre. Amén. Amén. Espero que haya estado, pues, como les digo, hay muchos versículos, pero creo que esto fue bien claro para explicarnos, para que nosotros podamos ver claramente cómo es que en Dios está esto. Ahora, la otra llave es el principio de la exaltación y la humillación, ¿verdad? Este principio, esta balanza que hay en Dios, que por un lado hay humillación y por el otro lado hay exaltación, por un lado hay dolor y por el otro lado hay placer, por un lado hay luz, hay oscuridad, hay día, hay noche, hay alto, bajo, frío, caliente, como quieran verlo, pero ahí están estos dos lados y para eso vamos a irnos al Salmo 18. Ahí está muy claro. El Salmo 18 dice, versículo 12 y 13. Dice, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones. Este salmo es maravilloso, ¿verdad? Ni me meto porque pues uno quisiera comentar de todo lo que hay en la palabra de Dios, pero aquí vamos a enfocarnos solo en esto. Dice, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Entonces aquí estamos viendo claramente la balanza que hay, en Dios hay carbones de fuego y hay granizo. Yo no sé si alguna vez ustedes han soñado con granizo. Dios me permitió soñar, una vez fue tremendo, pero cómo caían unas bolas de granizo tremendas sobre la tierra. Y también Dios me permitió he visto fuego, pero, o sea, en Dios están estas dos cosas, está el fuego y está el hielo. De hecho, en Dios y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y quiero que hagamos un ejercicio. A ver,
Pónganse su mano aquí, frente a su boca. Aquí no tenemos que tener mascarilla, ¿no? La cosa, ¿verdad? De cubrirnos. Qué bueno que estamos así, no es problema. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a soplar, cuando yo les diga ya, 3, vamos a soplar hacia afuera. Todavía no, cuando yo les diga. Vamos a soplar hacia afuera. ¿Están listos? 1, 2 y 3. ¿Qué sintieron? Ah, bueno, no me pueden decir, mano, Eric es el que tiene que responder. Pues Así. cuando estamos enfriando alguna bebida caliente. Ahí está. O sea, si ustedes ahora se hicieron así, salió caliente, pero si tenían que soplar, bájalo otra vez. ¿Está frío o no? Sí, está frío. Ahora hagamos así. Como que estamos limpiando lentes. ¿Es caliente o no? Es caliente. Ok. Si en nosotros está eso, imagínense en Dios. Dios tiene un aliento frío y Dios tiene un aliento caliente. Sí, amén. Es impresionante cómo en Dios está el granizo y está el hielo. Ahora díganme ustedes, ¿creen ustedes que este hielo, ¿verdad? Este aliento frío es malo para mis manos? No. ¿Y es malo para mis manos? No. Solo para darles un pequeño ejemplo. Entonces, ahora pensemos en el hielo. ¿Es malo el hielo? No. En extremo sí duele, porque cuando es traten de, especialmente uno de mujer, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, voy a limpiar la refrigeradora o abre el congelador y en un ratito quiere sacar la carne, quiere limpiar lo que vio, quiere jalar lo otro, quiere componer, cuando siente ya tiene las manos así, tiesas, ¿verdad? Porque llega un momento donde el hielo, ya nuestro cuerpo no aguanta el hielo, es demasiado. Entonces, el hielo es exquisito en un vaso así de jugo de cranberry cuando tenemos calor y le ponemos unos hielos y qué delicia, ¿o no? Si hay calor, ¿verdad? Pero cuando es un día frío, eso sí, en El Salvador, no sé qué días hay frío, pero en México sí a veces se pone muy frío, en Costa Rica es más calientito, pero por ahí alguien dijo que era de Zacapa también, ¿verdad? Algo así. Alguien dijo, ahí sí no hace frío, pero cuando nosotros tenemos frío, ¿qué hacemos? Un tecito caliente. Entonces, no es que el té es caliente, el té no puede ser malo, pero si me lo tomo en pleno calor, bueno, hay gente que dice que el café en frente de la playa o en el mar quita el calor. A mí nunca me lo ha quitado, me da más calor. Pero bueno, estamos solo, es para que se rían un poquito, pero realmente ni el frío es malo ni el calor es malo, cada uno en su lugar. Entonces, para que veamos todo esto que hay en Dios, hay luz y hay tinieblas. Hay día y hay noche. La noche no es mala, al contrario, pero no podemos decir, ay, ya viene la noche, no puede ser, yo solo quiero que sea de día. Imposible, hermanos. La noche es para descansar, es para parar, ¿verdad? Es para muchas cosas. De hecho, si saben que muchas flores, y no todas, crecen de noche. He oído que hasta los niños, eso sí no me consta, pues no sé científicamente si es así, pero que los niños crecen cuando duermen, ¿verdad? De noche, asumo yo. Entonces, la noche es buena, pero el día es maravilloso también. Uno, cuando viene la noche, dice uno, no hay que exquisito reposar, dormirse en paz, como dice la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La noche es rico, es descanso, pero díganme si no cuando amanece un nuevo día, uno dice, qué día más hermoso, Señor, gracias por este nuevo día, qué lindo, y pues Dios nos da la vida, si Dios nos da la vida para vivirla, ¿verdad? Entonces, ni uno ni otro es malo, cada uno en su lugar, cada uno con un propósito. Entonces, vamos a ver cómo es que en Dios está esta balanza de granizo y carbones, por así decirlo, y no es, pues dicho de otra manera, humillación y exaltación, o placer y dolor. Y entonces, en la voluntad de Dios, la hermana le pone en el libro el árbol de la voluntad de Dios, me encanta eso, ¿verdad? Pero realmente, cuando Dios puso en el huerto del Edén, Él puso el árbol de la vida, el árbol de la sabiduría de Dios, y puso el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, en Dios
En la voluntad de Dios está esto, el bien y el mal. Y siempre, si somos sinceros, porque yo pensaba lo mismo antes de que Dios me abriera los ojos a través de todo lo que hemos aprendido, uno pensaba el árbol del bien y del mal, incluso uno decía, bueno, ese era el árbol malo, porque ese árbol no había que tocarlo. No, Dios nunca dijo que era un árbol malo, solo dijo que no lo comieran, porque seguramente iba a venir el tiempo para comerlo, porque también uno dice, pero si entonces si no había que comerlo, entonces ¿para qué lo puso ahí? Porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un tiempo, Dios tiene un plan, ¿verdad? ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios que por qué lo puso ahí? Él sabe por qué lo puso allí. Lamentablemente el hombre, perdón, el hombre no obedeció y no hizo todo lo que Dios le dijo. Y entonces, mucho menos comió del árbol de la vida, ¿verdad? Se fue directamente al árbol, perdón, del conocimiento del bien y del mal. El árbol que Dios puso allí para que en su momento el hombre pudiera entender estos dos lados que hay en él, el dolor y el placer, la noche y el día, el granizo y el carbón, ¿verdad? El calor y el frío. Entonces, había un tiempo para eso y una voluntad, ¿verdad? Un tiempo exacto, un plan perfecto, pero para llegar a eso tenían que haber pasado primero por la sabiduría de Dios, el árbol de la vida, el Señor Jesucristo. La sabiduría, mi esposo lo ha dicho más de una vez. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es reconocer la verdad presente, es llamarle a las cosas como son, es la capacidad para decir, miren, solo Dios pudo haberle dado al mismo Adán, ¿verdad? Porque Dios se lo dio. ¿Cómo supo que un león era un león? Sabiduría. ¿Por qué no le puso elefante al león y mono al caballo? Porque el caballo es caballo y el mono es mono. Dios le dio sabiduría al hombre para llamar a las cosas por lo que son, porque nombre es naturaleza. Entonces, el árbol de la sabiduría era precisamente eso. O sea, el árbol del Señor Jesucristo, el árbol de la sabiduría, la Biblia dice, ¿verdad? Que él es árbol, él es sabiduría, ¿cómo dice? Perdón, se me fue el versículo. Es árbol de sabiduría. Gracias, para los que de ellos para los echan que mano. ellas echan mano. Entonces, él es la sabiduría de Dios. En él estaba la capacidad, en él está la capacidad para llamarle a las cosas como son. Pero como el hombre se obvió a Jesús, obvió al árbol de la vida, no quiso, pues movido por la serpiente, ¿verdad? Le dijo, no necesitas a Jesús, tú puedes llegar al Padre sin tocar a Jesús. Es lo que hoy en día el mundo nos dice, ¿verdad? El mundo entero dice a Dios, hay caminos para llegar a Dios, es lo que toda la vida hemos oído. Muchos caminos para llegar a Dios, tú escogiste este, yo escogí aquel, pero todos vamos a un mismo lado, no es cierto. La Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Solo él es el único, leímos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, solo uno, Jesucristo, ¿verdad? Nuestro amado Señor y Salvador. Entonces, él es la sabiduría de Dios. Si el hombre hubiera comido de la sabiduría de Dios, hubiera tenido la capacidad para reconocer la verdad presente, para llamarle a las cosas por lo que son, para tener el balance, el equilibrio perfecto, exacto, ¿verdad? Hoy estamos aquí en el lado del hielo o del frío o de la humillación, del dolor, pero esto es bueno también. Nunca, ese árbol no era malo, pero sin Jesucristo nosotros ahora tenemos esta mente carnal, tenemos nuestra naturaleza corrompida, distorsionada, la imagen de Dios en nosotros, entonces nosotros no tenemos la capacidad, ni ustedes ni yo, hermanos, tenemos la capacidad para manejar nuestras emociones. Ninguno. Y en este caso estamos hablando del enojo. Por eso el enojo es una cosa tan dañina, tan destructiva, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de manejarla. Y déjenme decirles que el enojo, lo saben seguramente, el enojo es energía y la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, cuando nosotros, pues esto ya me metí un poquito, pero solo es un anuncio, un adelanto para que se emocionen a lo que vamos a aprender poco a poco, pero esta energía que cuando se levanta en nosotros pues
Sale de muchas maneras, pero lamentablemente cuando sale, pues daña, lastima nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu y al que se nos acerque, ¿verdad? Entonces, por eso ninguno de nosotros tiene la capacidad para manejar las emociones y en este caso el enojo, que hubiera sido si el hombre, perdón, hubiera comido de la sabiduría de Dios, el árbol de la vida, hubiera tenido la capacidad para la sabiduría necesaria para saber manejar sus emociones y cuando estuviera del lado del dolor, lo hubiera podido manejar con la ayuda de Dios y el placer, manejarlo correctamente, equilibradamente, ¿verdad? Yo les dije la semana pasada, si nosotros hoy en día, si estamos del lado del dolor, pues nos quejamos, lloramos, alegamos, le echamos la culpa a todos y muchas veces hasta a Dios. Pero si estamos del lado del placer, nadie más tiene la culpa, solo nosotros. O sea, si estamos del lado del placer es porque nosotros lo logramos, nosotros fuimos capaces, yo llegué hasta aquí, esto lo tengo porque yo hice aquí, yo hice allá, como dice mi esposo, 2 de estas, 3 de aquellas, yo lo logré. O sea, no podemos manejar ni una cosa ni la otra. Entonces necesitamos necesariamente del árbol de la vida, la sabiduría de Dios, el Señor Jesucristo, para poder encontrar el balance, el equilibrio entre el dolor y el placer. El dolor, o sea, es un balance, es algo que está en la voluntad de Dios y es lo que vamos a aprender estos días. ¿De dónde viene el enojo? ¿Cuál es el origen de esta emoción? Y hay un montón, ¿verdad? Obviamente todas vienen del mismo origen. ¿Cuál es el origen del enojo? ¿De dónde viene esta cosa que está en nosotros? Recuerden que la semana pasada enfatizamos que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, todo lo que ustedes y yo tenemos hoy viene de Dios. No olvidemos, hermanos, que el diablo no crea nada. Jamás. Él todo lo robó, lo distorsionó, lo torció y lo manejó del lado equivocado, ¿verdad? Y se lo ofreció al hombre en el huerto del Edén y de ahí para acá nos lo ofrece de manera torcida, de manera equivocada. Entonces, todo lo que ustedes y yo somos hoy viene de Dios. Pero entonces ahí es donde uno no entiende, ¿verdad? Por no conocer mejor la palabra de Dios, pero es lo que estamos tratando de aprender juntos. Y digo aprendiendo juntos porque yo también, ¿verdad? De hecho, pensé, Dios me ha permitido que estudiar pues con diferentes grupos este tema y jamás voy a decir que soy experta. Bueno, soy experta en enojo, eso sí, como todos, pero yo dije, ok, esta es la tercera vez, entonces seguramente Dios está listo para poner su dedo en otra área, en otro nivel de esta área en mi vida. Porque en su momento voy a tener la oportunidad de contarles testimonios de cómo Dios ha trabajado conmigo a través de esto, pero todos a lo largo de nuestra vida vamos acumulando esta energía. Entonces sale cuando nos oprimen el botón correcto, sale, ¿verdad? Y eso es lo que queremos poner bajo los pies de Jesús. Pero les decía, en Dios está esas dos lados. Pero también, como Dios es omnipresente, Dios puede estar, o sea, en Dios está la luz y la noche, ¿verdad? Déjenme que se lo explique mejor con puros versículos. En otras palabras, tanto en un lado como en el otro hay niveles. En el placer hay dolor y en el dolor hay placer. O en el día hay noche y en la noche hay día. Con puros versículos vamos a entender mejor esto. Pero déjenme compartirles cómo lo entendí un poquito mejor. No sé cuánto han leído de las ofrendas pues, cómo eran las ofrendas en los sacrificios y las ofrendas que tenían que ofrecer en el Antiguo Testamento, pero una cosa que hace muchos años aprendí, que mi esposo nos explicó hace muchos años y es algo que nunca se me olvidó, fue cómo preparaban el pan, ¿verdad? Preparaban el pan para ofrenda en cazuela, o sea, en sartén. Todas las mujeres saben que es una cazuela, ¿verdad? O sea, una cosa como un sartén destapado. Digamos un panqueque, eso, un pancake, más fácil, ¿verdad? Nos encanta. Entonces está abierto, pero ¿cómo preparaban allí eso? Se veía el pan y se veía el fuego. Entonces una cazuela. También los preparaban en olla. Entonces uno en la olla
ahí uno no ve el pan solo, que se está preparando, solo ve el fuego. Pero también preparaban las ofrendas o el pan para las ofrendas en horno. Y en un horno ni se ve el pan, ni se ve el fuego. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos o atravesamos situaciones difíciles? Y Dios nos, por así decirlo, Dios nos pone en una situación de prueba en donde todo el mundo ve el fuego, o sea, ve la situación que nos pasó y también ve el pan, ve lo que esto está causando en nosotros, ¿verdad? Tal vez nos afectó hasta físicamente, emocionalmente, pues muchas situaciones, ¿verdad? Perdimos la familia, qué sé yo. Pero en otras ocasiones pasamos situaciones como, por ejemplo, en las que la gente puede ver el fuego, lo que nos pasó, pero nadie sabe qué está causando esto, qué está formando eso en nosotros, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Pero hay otras situaciones en las que nadie se entera. Nadie puede ver que estamos atravesando por una situación de prueba o un fuego, ¿verdad? De dolor, dificultad, y tampoco pueden ver el pan que se está formando. ¿Está claro? ¿Ven qué cosas tan... Las tres cosas son, en un sentido son lo mismo, pero pues hablemos de pruebas, ¿verdad? Entonces, para que se forme el pan se requiere de fuego, en otras palabras. Pero yo me ponía a pensar, ustedes y yo, digamos que uno de ustedes está pasando por, voy a tomar de ejemplo aquí a Janina, ya que la puedo ver. Digamos que Janina está pasando por una situación bien difícil en su vida y nadie sabe lo que ya está pasando y nadie ve el fuego por el que ya está pasando. Y al mismo tiempo yo también. Sin embargo, la situación que Janina está pasando no es ni la mitad de lo que me está pasando a mí. Y nosotros, pues, no estoy minimizando el dolor que alguno de ustedes esté pasando, pero es para que nos demos una idea y tengamos una mejor idea de cómo es que en cada uno de estos lados están los dos lados, ¿verdad? Entonces, Dios es omnipresente. Por eso es que donde está Él, están las dos cosas, ¿verdad? Entonces, pero digamos que Janina está pasando por una situación bien difícil y nadie lo sabe, pero yo también. Pero la situación mía es, digámoslo así, no sé cómo decirlo, pero 2 veces o 3 veces más difícil, no sé si es decirlo así, pero bueno, sí, una situación mucho más dura o más complicada que lo que Janina está pasando. Para ella es difícil, para ella es complicado, pero es una situación todavía más difícil. No sé si me doy a entender. Entonces, si lo vemos de ese lado, en el dolor, Janina está en el lado exaltado y yo estoy en el lado humilde. En otras palabras, hay niveles de dolor, niveles de dificultad. Entonces, aún en el dolor, en el lado de la balanza del dolor, tiene su lado, por así decirlo, exaltado y su lado bajo. Lo van a ver mejor después. Y en el otro lado, ¿verdad? También en el lado de exaltación. Hay niveles, hay personas que están viviendo un nivel de exaltación maravilloso, pero hay personas que están viviendo todavía un nivel placentero, un nivel de exaltación todavía más allá. Entonces, aún en este lado está el lugar bajo y el lugar alto. Vámonos a los versículos y lo van a entender mejor. Lo vamos a ver de esta manera. En la luz y las tinieblas, para explicarlo un poco mejor. Está el lado del dolor, digamos, está la noche o las tinieblas, la oscuridad. Y el lado del día está la luz o la vida, ¿verdad? Entonces, hay muchos versículos aquí impresionantes y voy a ir en orden. Salmo 86. Tenemos que entender que en Dios están estos dos lados, pero como Dios es omnipresente, en cada lado están ambos lados. Cada lado de la balanza tiene su balanza. Salmo 86, versículo 13, dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. O sea, en el Seol hay profundidades. ¿Lo ven? Uh-huh. Y en inglés dice lo más bajo, sí, del infierno, del Seol, ¿verdad? Las profundidades del Seol.
Luego vámonos ahí mismo en el Salmo 88, versículo 6. Dice, me has puesto en el hoyo profundo. O sea, es un hoyo, pero ahí dice, en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Y aquí cabal precisamente dice el abismo más profundo. O sea, ya no solo es el abismo, ya no solo es este lado oscuro o el lado del dolor, por así decirlo, sino es el abismo más profundo. O sea que aún en la oscuridad, aún en las tinieblas, hay niveles. Les doy otro versículo todavía más tremendo. No todos son tremendos. Judas solo tiene un capítulo, pero digamos que es Judas 1:6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí lo que dice, los ha guardado en cadenas de oscuridad, debajo de oscuridad. Entonces, está la oscuridad y todavía hay un lugar abajo o debajo de la oscuridad. ¿Lo ven? Es impresionante esto, hermanos. La verdad es que es impresionante. Y como les digo, no pretendamos entenderlo, pero lo estamos viendo, espero, ¿verdad? Luego, en Segunda de Pedro, ahí cerquita, en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ya no los llevo tan rápido. Espero que estemos bien todos. Sí, nos da tiempo. Está bien. Ok. Versículo 2, capítulo 4. Perdón, capítulo 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí dice, sí, prisiones de oscuridad, cadenas de oscuridad, dice en inglés, cadenas de oscuridad. O sea, aún en la oscuridad hay niveles. Y en Segunda de Pedro, versículo, ahí mismo el capítulo 2, versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. También es prisiones de oscuridad. O sea, aún allí, aún en este lado hay niveles, hay profundidades. No sé si a ustedes alguna vez leyeron el libro de una autora, es Mary Baxter. Tampoco recuerdo el título, perdonen que no se los tuve, pero lo podemos buscar. Es una revelación del infierno. Gracias, Erika. Gracias. ¿Ya vieron? El hermano Eric es fantástico para recordar esas cosas. Mary Baxter, ella tuvo una experiencia y Dios se la llevó, pues tuvo una experiencia y la llevó al infierno. Y ella explica en ese libro cómo es que ella lo que vio básicamente es que el infierno tenía forma de una figura humana. Y cómo fue a los pies, a las manos, a las diferentes partes, por así decirlo, de la figura humana. En otras palabras, aún ahí abajo hay una estatura, aún en las tinieblas hay una estatura. Ahora, estoy trazándoles todo esto para que podamos entender un poco mejor, perdón, cómo es que esta llave, como les digo, la segunda llave que necesitamos para poder entender de dónde viene esta cosa que se llama enojo. En Dios está estos dos lados. O sea, Dios es uno su nombre, una voluntad, ¿verdad? Entonces, en la voluntad de Dios están estos dos lados. La voluntad de Dios para nosotros, en Él están estos dos lados. Dios tiene el lado de carbones y Dios tiene el lado del hielo. Dios tiene luz y Dios tiene tinieblas, oscuridad. Dios tiene día, Dios tiene noche en su voluntad para nosotros. Pero como nosotros todo lo vemos con lamentablemente todo pasa por este filtro carnal, es difícil para nosotros entender cómo es posible que en Dios haya esto, ¿sí? Y vamos a ver, hermanos, la próxima semana vamos a trazar los versículos de cómo es que en Dios están todas estas cosas. Por ejemplo, Dios tiene celo, Dios tiene envidia, Dios tiene enojo,
No se me asusten, vamos a ver los versículos. Pero como les digo, todo lo pasamos por este filtro carnal. Entonces nosotros no lo entendemos, porque el pecado corrompió nuestra mente y no logramos entender, pero no nos aflijamos. Lo que necesitamos es la luz del Espíritu de Dios para que alumbre la verdad, y aunque esta mente no le entre, pero con la luz de la verdad, a través del Espíritu Santo, vamos a entender mejor cómo es que en Dios están estas cosas. Pero en Dios está el enojo, claro que sí, es enojo santo. Pero como nosotros solo conocemos un enojo, no podemos pensar, ¿verdad? Que Dios está, pues que en Dios haya eso también, ¿verdad? Bueno, luego el otro lado. Vámonos, por favor, ahora a Primera de Corintios. Vamos a ver cómo también en el lado de la luz o el lado del día o de los carbones de fuego, ¿verdad? También hay niveles. Primera de Corintios 15:41. Y estos versículos lindos, hermosos, que nos dan tanta luz. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente en otra en gloria. En otras palabras, hay diferentes niveles de luz, lo hemos aprendido, lo hemos leído, lo sabemos, pero para que lo vean a la luz de este principio, ¿verdad? En Dios, del lado del placer, también hay niveles, ¿verdad? Entonces también, por así decirlo, hay un lugar alto y un lugar bajo, porque aquí dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, y aún dentro de las estrellas hay diferencia de luz, es lo que dice aquí. Pues una estrella es diferente de otra en gloria o en luz. Aún dentro de las estrellas, a unas van a brillar menos y otras van a brillar más. Entonces, aún aquí hay niveles. El sol, o sea, una estrella no se puede comparar con la luz del sol. Una estrella no se puede comparar con la luz de la luna, ¿verdad? El sol, por supuesto, brilla en la plenitud, es la plenitud total, ¿verdad? Entonces, ahora vámonos también a Cantares, capítulo 6. Me perdió Cantares capítulo 6, versículo 8. Espero que todavía todos estén allí. No los oigo, pero los veo. Qué lindo, Dios los bendiga por hacerme así. Capítulo 6, versículo 8. Dice, ay, estos versículos me encienden el corazón. Dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. En otras palabras, son grados de luz a los que nosotros podemos llegar. Es gente que va a estar ahí arriba, o sea, está hablando de nosotros a la luz a la que podemos llegar. Dice, 60 son las reinas, sí, y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, ni siquiera se cuentan. O sea, son tantas, ¿verdad? Que ya ni se cuentan. Y más una es la paloma mía, la perfecta mía. Entonces, hay doncellas, sí dice doncellas, sí, hay doncellas, hay concubinas, hay reinas, pero una es la amada, la perfecta mía. Entonces, son niveles de luz. Entonces, las doncellas, por así decirlo, están abajo, en este grado de luz, y estamos hablando del lado del día, del lado de la luz, del lado del placer. En otras palabras, en ambos lados de la balanza tienen su propia balanza, el lado alto y el lado bajo, por así decirlo, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. ¿Lo ven? Con la palabra es clarísimo. Y, bueno, y abajo, por favor, sigamos allí, dice, mire el versículo 10, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Ahora, ¿cuál es el alba? Es como el atardecer, ¿verdad? O cuando está saliendo el día, hay luz, pero todavía es tenue. Dice, ¿quién es
que se muestra como el alba, hermosa como la luna, va incrementando su nivel de luz, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. ¿Saben qué está diciendo aquí? Arriba leímos, una es la perfecta mía, la paloma mía. Dice los niveles o los grados de luz. Hay estrellas y dentro de las estrellas hay diferentes niveles de luz. Unas brillan más, unas brillan menos, de acuerdo a cuánta palabra hacemos nuestra aquí en esta tierra, con ese nivel de luz vamos a brillar allá. Eso es, pues dicho así, en resumidas cuentas, ¿verdad? Pero unas estrellas van a brillar más que otras, entonces unas van a brillar menos, luego vienen otras estrellas que brillan más, luego viene la luna y luego viene el sol, ¿verdad? Dice, lo dije con el sol, la luna y las estrellas, pero aparte dice, leímos las reinas, las concubinas, las doncellas y la perfecta, la paloma mía, ¿verdad? Entonces, pero dice, en el versículo 10 dice, ¿quién es esta? ¿Qué clase de gente es esta? Dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? En otras palabras, aquellos que dejaron que Jesús creciera en ellos de tal manera que fueron incrementando su nivel de luz y fueron creciendo, avanzando, y la luz fue aumentando, fue absorbiendo las tinieblas que ella tenía, hasta que dice, ¿quién es esta que brilla como estrella, como luz? Tiene todos los grados de luz. Entonces, aquí leímos, sí, las reinas, las concubinas, las doncellas y la perfecta. Y entonces también sabemos, ¿verdad? Ya no les saqué ese versículo, pero la palabra de Dios nos habla de las diferentes moradas que van a haber ahí arriba, nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Y los que van a estar en los nuevos cielos no pueden llegar a la nueva Jerusalén. O sea, hay niveles aún ahí arriba. Entonces, los que lleguen a la nueva Jerusalén habrán llegado porque dejaron que la luz, la palabra de Dios se hiciera vida de tal manera que su luz fue incrementándose y allá va a brillar como la luz del sol. Entonces, aún ahí hay niveles de luz. Así es de que en Dios está estos dos lados, ¿verdad? Vimos como por un lado la unidad y la manifestación de Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno, pero Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, la deidad. Y este otro principio, que en Dios están estos dos lados, la exaltación, y la humillación, ¿verdad? El lado, la luz y las tinieblas, el día y la noche, los carbones y el fuego. Entonces, esto nos va a ayudar, hermanos, para entender mejor, nos va a abrir el entendimiento para comprender y ver con nuestros ojos espirituales cómo es que el enojo es una virtud que está en la voluntad de Dios. Se los leí porque quería decírselos exacto como lo escribí. Vamos a poder entender mejor cómo es que con los ojos espirituales, al ver esto, cómo es que en Dios está en la voluntad de Dios está esta cosa que se llama enojo, que tanta lata nos da a todos, estoy segura, ¿verdad? Porque está corrupto, porque está torcido, pero con la ayuda de Dios, a medida que Jesús crece en nosotros, Él va conquistando en nosotros el enojo, pues más territorio, ¿verdad? Podemos hablar de muchas otras cosas que leímos que son las obras de la carne, pero lo que Dios quiere es crecer en nosotros de tal manera que su luz vaya absorbiendo nuestras tinieblas. Pero en este lado, en esta balanza, en donde están estos dos lados en Dios, es impresionante ver cómo en Dios están estas dos cosas. Así vamos a entender mejor cómo es que en Dios sí hay paz, pero también hay enojo, ¿verdad? Así es de que, no sé si estuvo claro, espero que sí. Ya me pasé otros como 4 minutos o 5. No importa, estamos bien con el tiempo. Podría seguir, porque siempre hay más, ¿verdad? Pero espero que esto haya sido claro. La próxima semana vamos a elaborar estos dos lados, ¿verdad? Pero ya en la persona de Dios. Vamos a ir trazando con la palabra de Dios, con los versículos en donde dice que Dios tiene celo, que Dios tiene enojo, etcétera, para que lo puedan ver que sí
está en Dios. Y ¿saben qué? Lo mejor es saber que esta cosa en nosotros, que se llama enojo, puede ser transformada y conformada a la imagen, a la semejanza de Dios, de tal manera que nosotros podamos, con la sabiduría de Dios, Jesucristo, la sabiduría de Dios en nosotros, poder dejar que Él conquiste esto en nosotros. Y solo estamos hablando de una cosa, ¿verdad? Del enojo. De tal manera que nosotros podamos utilizar esta energía para lo que fue creado. En contra del pecado, en contra del enemigo, no en contra de nuestros hermanos, ni mucho menos en contra de Dios, que es para lo que en muchas ocasiones terminamos usándolo, ¿verdad? Así es de que Dios los bendiga y que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén. Lo dejo en manos de hermano Eric. Gracias. Pues vamos a orar, hermanos, para finalizar, y gracias por habernos acompañado en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por tu gran amor y tu misericordia, especialmente por tu palabra, Señor. Gracias por esa llave de David, el entendimiento que nos estás regalando para comprender las maravillas que hay en tu ley, y especialmente, Señor, el tema del enojo. Ayúdanos a entender que el enojo es una energía que no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Ayúdanos a transformar el enojo que tenemos, Señor, que fue puesto por ti, pero que el enemigo corrompió. Ayúdanos de tal manera, Señor, que pueda ser el celo de amor por ti, por tu palabra, por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Cámbianos, Señor, de acuerdo a tu palabra. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias también por la vida de la pastora Susi. Úsala para tocarnos a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que están presentes en esta reunión virtual. Bendícelos y dale su porción, Señor, en lo espiritual. Y tu palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Bendícenos también del lado material, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Toca al que esté enfermo, Señor. Provéele al que está necesitando provisión material. Haz un milagro en nuestras vidas, Padre. Somos tus hijos, estamos en tus manos y te amamos y te bendecimos y te damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.